En un tip anterior les comenté sobre el tema de las apneas de sueño. Hablamos del roncador, hablamos de las apneas de sueño, que eran esos cortes respiratorios que se producían durante la noche cuando descansábamos. Quiero darle distintos tipos, distintas claves para esto. Hablamos de consultar a un otorrino, sí, efectivamente, porque habitualmente eso está relacionado con trastornos de vía aérea superior, es decir, carne crecida, como se llama habitualmente, hipertrofia de cornete, sinusitis crónica, respiradores bucales. Otro tema fundamental son cuadros de hipertensión o sobrecarga cardiovascular. Eso también es fundamental, así que controlarse cardiológicamente. Y un tema que a mí me compete mucho también, y atiendo con mucha asiduidad, es el tema del sobrepeso. Ustedes dirán, pero sí, ustedes aumenten 5 o 7 kilos de peso y se transforman en roncadores, y ahí surge el peligro. Así que, clave fundamental también, tratar de, si se descubre que son roncadores, si se descubre que puede haber ese trastorno de apnea obstructiva de sueño, empezar a bajar de peso y empezar a hacer ejercicio. Eso les va a mejorar notablemente la calidad de vida. Si bajan 5, 7, 8 kilos, van a dejar de roncar, van a descansar mejor, no van a estar cansados durante el día. Así que recuérdenlo, fundamental importancia, el otorrinolaringólogo para evaluar la parte ORL, el cardiólogo y bajar de peso, hablar con su nutricionista, hablar con su médico que trata los trastornos del sobrepeso, para que les haga un tratamiento y tratar a corto plazo de eliminar todos los factores de riesgo. Me recuerdan, yo soy el Dr. Mazzueli, de la página www.clavesparatusalud.com. Siempre espero sus comentarios a pie de página. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo tip. Hasta luego.